Iniciamos nuevamente, vámonos a la identificación del problema o tema de investigación. Ya en este momento creo que hay varios que ya fueron a la escuela a pedir el permiso, creo que uno de ustedes ya firmé, ¿verdad? Eso quiere decir de que ya avanzaron en la parte de la proyecto acción y deben de llegar a hacer la parte visual o la técnica de la observación. Y para ello deben de identificar el problema o tema de investigación. Tenemos 5 temas ejes. De esos 5 temas ejes, ustedes deben de diagnosticar uno de los temas ejes, pero deben de ver que realmente esté sucediendo. Ejemplo, me van a decir, nosotros nos vamos a enfocar en la violencia. Tienen que decirme qué tipo de violencia y que realmente esté pasando en el lugar. Me van a decir, estamos viendo la agresión física y si a nadie golpean y la escuela está muy bien, o sea, no encuadra su tema. Voy a hacer de la violencia, este tema es muy delicado, de la violencia sexual. Usted tuvo que haber identificado, usted conoce, usted sabe de algo que está pasando de este tipo en ese lugar y es por eso que usted elige ese tema. Y cuando elige este tema no es tan particular como pareciera, porque entonces ya está el padre de familia involucrado, ya está la Procuraduría de los Derechos Humanos posiblemente involucrado, está el Ministerio de Educación involucrado, está el Ministerio de Gobernación involucrado, y usted que llega a hacer ese proyecto a ese lugar. Y si no existe, pues entonces no es violencia, es prevención de la violencia. Ahí ya cambió todo el nombre de su tema porque ya no es violencia, ya es prevención de la violencia. Entonces yo llego y les digo a los chicos, miren chicos, esto no puede pasar. Esto funciona de esta manera y ustedes les dan el tema a los jóvenes niños con los que van a trabajar. El nombre de su tema es muy importante, es la base de todo su proyecto de acción y si desde el nombre está malo, automáticamente su proyecto va a estar malo. Hay que conocer el contexto del lugar. Previamente usted tuvo que haber dialogado con su grupo y decirle, miren, yo conozco una escuela, ¿dónde queda? En tal lugar. Y, por ejemplo, me dicen en una zona roja de Chimaltenango, tengo que conocer esa parte también porque no puedo llegar solo porque sí. ¿Cuáles son las zonas rojas de Chimaltenango? O de su comunidad o donde ustedes van a ir. Si van a ir, ¿quiénes van a ir a Santa Teresita? Ustedes van a Santa Teresita, ¿verdad? No, ya no. Por ejemplo, Santa Teresita es un foco rojo. Incluso a la par de esa escuela hay una estación de la policía porque es un poco peligroso. Ese entorno, ese entorno lo debo de conocer. Entonces, ¿qué debo de hacer como seminaristas? Por eso les decía que una de las hojas ustedes tenían que sacar 3 copias, porque esa la tienen que llevar siempre. Cuando llegan al centro educativo y llegan a tener, Dios no quiera, es un ejemplo nada más, llegan a tener un atraco, un problema, usted dice, pero yo soy seminarista, soy de tal colegio, este es el permiso que yo tengo de la directora del centro educativo, por eso andamos acá. Sí, para eso me sirve. Y por ejemplo, cuando yo conozco el entorno del lugar, sé automáticamente qué tipo de violencias pueden estar pasando dentro de un centro educativo. La mayoría de los niños que estudian en Santa Teresita son hijos de comerciantes.
algunos con mucho dinero, otros porque no tienen dónde dejarlos y es más cercano para ellos para ir a recogerlos. O sea, todo ese entorno debo de conocer en el cual está viviendo ese niño. Detectar necesidades y oportunidades. Todos los establecimientos van a tener necesidades y ahí vuelvo otra vez a regresar. Ustedes no van a solucionar los problemas que tiene el centro educativo. No van a hacer milagros, pero sí pueden gestionar. La gestión es totalmente diferente a que usted invierta dinero en esta parte de acción. Formular preguntas iniciales, y aquí nos dan ejemplos. Dice, plantea preguntas orientadas, ¿qué problema relacionado con el tema seleccionado se percibe en la comunidad o contexto? ¿Qué está funcionando y qué no? Cuando en esta parte es porque ya hay todas las escuelas, todos los centros educativos tienen su plan de prevención de violencia. De hecho, aquí también hay plan de prevención de violencia. En todos los centros educativos se debe de manejar. Entonces, preguntar. Cuando ustedes vayan a dar una charla, pregúntenle al director, mire, disculpe, ¿ya les dieron esta charla a los chicos? Él les va a decir, sí, pero fue muy rápido, mire, sí, pero no mucho le comprendieron, o posiblemente le van a decir, no, nunca le han dado ese tema. Cuando le vayan a decir que nunca le han dado ese tema, me tengo que preparar doblemente. Y si ya se lo dieron, triplemente me debo de preparar, porque vuelvo y repito, los chicos posiblemente hasta le hagan preguntas incómodas a ustedes del tema que están dando. ¿Qué cambios podrían beneficiar más al grupo o al contexto de la escuela o del establecimiento donde fueron? Priorizar los temas. El grupo debe de evaluar qué temas concretos debe de dar y por eso les menciono siempre que se deben de organizar. ¿Cuántas veces van a ir o cuántas veces pretenden ir? No lo pueden hacer en una sola vez, eso sí, no lo pueden realizar en una sola vez. Muchas veces los directores dicen, mire, pero venga una vez. Y ese día hace todo, le damos toda la mañana para que usted trabaje con los niños. Ahora ustedes pónganse en el lugar de los niños. Si ustedes estuvieran todo el mediodía aquí sentados conmigo, si apenas aguantan 15, 20 minutos, porque ya se quieren ir, están viendo su reloj a qué horas tocan para cambiar de salón, imagínense a los niños ahí sentados con ustedes toda la mañana. Entonces no se puede hacer en un solo día. Profe, ¿y cuánto nos podemos tardar en cada día o en cada tema que lleguemos? Eso va a depender mucho de la organización de ustedes, pero yo considero que un tiempo no muy extendido y no muy corto es de 30 a 40 minutos. Es lo que se tienen que tardar con ellos. Estamos hablando que puede haber un intervalo de 30 minutos de información y 10 minutos de acción con los niños. Siempre deben de llevar juegos con ellos. Recuerden que son niños. Ellos se distraen. Miren a las dos compañeras de atrás, no dejan de platicar y ya son adolescentes, ya son futuras profesionales. Imagínense a los niños que están en su etapa de crecimiento, ellos van a estar interactuando entre ellos. Entonces, debo de buscar la manera de que me den su atención. De 50 niños, de 30 niños que tienen, dos o tres siempre van a estar con esa inquietud. Entonces, debo de buscar la manera de entretenerlos también. Y si se pasan más de una hora con ellos, deben de buscar alguna estrategia para poder entretenerlos con el mismo tema, con las mismas actividades, unas adivinanzas, un corto, un audio, cualquier cosa les puede servir para que estén trabajando con ellos. O premios. Voy a dar el tema y luego les digo, voy a hacer tres preguntas, el que me conteste le tiene premio y hacen la pregunta y el niño contesta y le lleva un bombón, un chicle, un dulce, cualquier cosa, y ellos son contentos. Pero no es por el bombón, es por la interacción que tienen ellos con usted. Entonces los tiene entretenidos y cuando vuelve a llegar, le van a preguntar, ¿y ahora hay premios? Sí, hay premios.
Ahora sí voy a poner atención. ¿Por qué? Porque él está interesado en el premio que usted le lleva, por muy grande, por muy pequeño que sea el premio. Enmarcar el problema, al niño, depende de la edad que hayan seleccionado, deben de darle el tema muy puntual y que el niño comprenda el tema que usted le va a dar. Por ejemplo, a mí me va a traer el nombre de su tema y es muy extenso y es muy grande el nombre de su tema, pero allá a los niños usted solo le dice la violencia. ¿Qué tipo de violencia vamos a ver? La violencia psicológica. Ah, muy bien. Directamente al punto. No le va a decir, nosotros somos el grupo de seminaristas del Tecnológico en Gali, les traemos el siguiente tema y le da todo el nombre del tema, que es el nombre de nuestro seminario. El niño no le interesa saber de dónde viene usted, el niño le interesa saber qué le lleva a usted a informar ese día. Entonces, directos. Miren, venimos de Tecnológico en Gadi, somos graduandos de la carrera de Administración de Empresas y les traemos este tema. Este tema es tal cosa. ¿Cómo se puede dar? Así, 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 así se puede dar. ¿Cómo se puede prevenir? Así, así, así se puede prevenir. Y listo, en cuestión de 10 minutos usted ya llegó a los niños con la información concreta. Establecer objetivos preliminares. Vuelvo y repito, no se vayan a preparar cuando van en el bus para la escuela, mucho menos en el portón y menos en el aula. Se supone que ya deberían de ir preparados. Y aquí nos dan propuestas. Número uno, derecho a un ambiente saludable en el centro educativo, La Viña. Miren, aquí me dice lo mismo que yo les estaba diciendo. Este va a ser el nombre y todo esto lo podemos conocer como un apellido, como un seudónimo que le tenemos que colocar. ¿Cuál es el tema? Derecho a un ambiente saludable. Hasta ahí. Aquí no tiene coma, pero aquí debería de haber una coma. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Derecho de un ambiente saludable. ¿En dónde? En el Centro Educativo La Viña, ubicado en la dirección exacta de la zona 7 de la ciudad capital. Aquí sería de la zona 3 de la zona uno del municipio de Chimaltenango, del departamento de Chimaltenango. Por ejemplo, si lo hacen en Patsitsilla, municipio de Patsitsilla, el departamento de Chimaltenango. Hay una propuesta número dos, dice educación ambiental para ¿hasta dónde llegó mi tema? Educación ambiental. Hasta ahí. Luego, para el fortalecimiento de los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela Nacional Mixta. ¿Por qué fortalecimiento de derechos humanos en una clase de ambiental? ¿En qué nivel de derechos humanos está el ambiente? ¿O en qué categoría? Lo vimos en el Proyecto Nación y se dividen por categorías. ¿En qué categoría está? Un medio ambiente sano, saludable, es necesario en todos los centros educativos. Por ejemplo, dejamos el establecimiento donde estábamos. ¿Por qué lo dejamos, consideran ustedes? Por falta de espacio. No hay espacio. El ambiente es muy cerrado. Cuando hay actividades, no caben por ningún lado. Yo creo que aquí tampoco ya no van a caber. Pero aquí es más fresco, es más amplio, es más interactivo, porque ustedes salen, se van conversando, caminando para llegar al siguiente salón. Ese es un ambiente saludable. Pero cuando usted está encerrado acá toda la mañana y solo viene el docente, usted se aburre hasta de ver a sus mismos compañeros sentados en el mismo lugar. Pero el ambiente agradable se hace cuando usted baja y ya sabe en qué lugar se va a sentar en cada salón, porque no creo que se sienten en el mismo lugar en los otros salones. Y ya tienen hasta su lugar apartado, ya saben en dónde se sientan en los otros salones, ¿sí? Pero hay escuelas que no tienen esa posibilidad, solo tienen el lugar donde están estudiando y posiblemente un medio corredor no tiene un área para jugar, para tener sus huertos escolares, no lo tienen.
Por eso hablamos de educación en un ambiente para el fortalecimiento de los derechos humanos. Es necesario que usted interactúe con sus compañeros, no solo de la misma carrera. Cuando usted vaya a trabajar o cuando trabaje en algún lugar, debe de interactuar con las otras dependencias de su empresa. Y más como administradores, deben de conocerlos a todos, o por apodo, por nombre, por sección, por área donde trabajan, pero sí o sí los deben de conocer a cada uno de ellos. Cuando lleguen a esos salones, a esas escuelas, también van a conocer a los niños y se van a dar cuenta qué niño es el que, aunque le dé bombones, aunque le dé chicles, aunque le dé todo, siempre va a contestar. Es el primero en contestar todo. Y también va a identificar a ese niño que con nada se queda quieto y siempre está preguntando, siempre está hablando. Entonces usted lo llega a conocer porque es parte de su formación. Luego tenemos el diagnóstico del problema. El problema siempre va a ser problema y nunca va a solucionarse porque la violencia, ¿dónde empieza? En casa. La violencia empieza en casa. Nosotros vamos a un centro educativo y vamos a detectar que hay violencia física, hay violencia psicológica, el compañerito denigra a sus compañeros posiblemente por su etnia, posiblemente por su color o por algún problema congénito que tenga el niño, siempre va a haber alguien que se burla de ellos. Pero no lo aprenden en la escuela, lo aprenden en casa. Va a haber un alumnito que siempre le va a poner apodos a todos, incluyendo a su maestro, le pone apodos. Pero ¿dónde lo aprende? Lo aprende desde casa. La formación, los valores vienen de casa. Y el niño cuando llega a la escuela únicamente los replica, ¿sí? Los replica nada más, los está volviendo a repetir el mismo entorno que está aprendiendo, pero entonces, ¿qué se debe de hacer? En este caso, nosotros casi llegamos como auxiliares del docente, porque el docente ya lo conocen, ya son amigos, pasan la mitad del día con él, entonces ya hay una conexión como de amistad, pero cuando usted llega y les dice, no, eso no se hace, ya el niño reacciona y empieza a obtener nueva información para poderla practicar. Pero si le decimos, no pasa nada, siempre hay que decirles que hay una consecuencia a ese niño. No pasa nada si usted agrede física, psicológicamente a su compañerito, no pasa absolutamente nada. Todos tenemos derechos, todos somos diferentes, sí, pero hay un límite y decirles, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Mi refacción es mi propiedad, no es propiedad de los demás, porque hay compañeritos que llevan buena refacción y todos, y dame un pedacito, y dame un pedacito, y el niño no prueba nada de ese bocado, ¿sí? O sea, todo eso lo diagnosticamos, lo vemos en la primera sesión que vamos. Muy bien, creo que hoy nos quedamos acá. Igual siempre les recomiendo poder leer el manual, es muy importante.